Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de la sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates y les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar con la sesión del día de hoy, dar algunos avisos generales, recordarles que cualquier pregunta que tengan la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestro ponente del día de hoy. Asimismo, si aún no reciben las invitaciones semanales a la sesión, la pueden solicitar a este correo que aparece en pantalla y también recordarles que para poder mandarles su constancia de asistencia es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que también compartiremos por medio del chat al finalizar y también por el QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra última sesión del mes de noviembre y también del año, entonces vamos a cerrar con broche de oro con el tema novedades en la prevención y tratamiento del virus de la influenza. Para esto tenemos con nosotros al doctor Hernán Cristerna Tarraza, a quien voy a presentar a continuación. El doctor Hernán estudió la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente realizó su especialidad en pediatría y posteriormente su subespecialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, también por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor adscrito al Servicio de Infectología y encargado de la Clínica de Tuberculosis del Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con diversos cursos, entre ellos el curso del programa de entrenamiento intensivo en vacunología y sus políticas en Miami, Florida, en el año 2023. Es actualmente también profesor adjunto de la especialidad de pediatría en la UNAM y es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Muchas gracias, doctor Cristerna, por estar aquí con nosotros y por compartirnos su tiempo y conocimiento. Muchas gracias y adelante con su presentación. Muchas gracias, doctora Grecia. Buenos días a todos. Saludos también allá a Monterrey. Nuevamente también muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que hacemos nosotros día a día. Y pues nada, sin más preámbulo, pues vamos a platicar de un tema que siempre como que se queda un poco de lado. Sin embargo, creo que es muy importante el estar tomando en cuenta todo el contexto que lleva que la influenza, a partir de prácticamente el 2020 que se apagó un poco, ahorita está retomando mucha fuerza y está evidentemente lista para volver a hacer su aparición como una enfermedad respiratoria grave, ¿no? Que nos puede llevar a muchos problemas a nosotros, a nuestros niños, eh, y aumentar la carga asistencial, complicaciones y demás. Entonces, también agradecer al doctor Oscar Tamés, que fue el que me dijo que por qué no enfocamos un poquito más en la prevención y tratamiento. Digo, sí voy a dar algunos preámbulos de lo que es el virus de la influenza para poder comprender un poco más y me voy a detener, obviamente, en específico tanto en la prevención y el tratamiento del virus de la influenza. Declaro que pues, no tengo ningún conflicto de interés en esta sesión. Vamos a hablar rápidamente de epidemiología, microbiología, fisiopatogenia y sobre todo transmisión, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y finalmente pues prevención, ¿no? Y pues como viene el meme aquí, ¿no? Personas enfermas por todos lados. Creo que ya todos lo estamos viviendo, no sé qué tanto en Monterrey, pero es altamente probable que ya haya varios que estén ahí griposos, ahí medio con malestar, con gripa, moco, tos, rinorrea, etcétera, y siempre tomar en cuenta que pronto la influenza va a ser uno de los agentes principales que nos va a estar generando esta enfermedad, ¿vale? Entonces, epidemiología muy puntual, vean, esto a mí me parece impresionante. 1.000 millones de casos a nivel mundial por año, o sea, es prácticamente una de cada 8 personas en el mundo le da influenza. Obviamente muchos de estos pueden ser asintomáticos o síntomas mínimos. Y a los que sí llegan a tener gravedad, pues es 3 a 5 millones, ¿no? De personas. Y sí se estima entre 290.000 a 650.000 defunciones. Leí un artículo que hasta 700.000 en ciertas temporadas específicas. Y entonces sigue siendo un agente que pues puede fácilmente generar complicaciones, estancia hospitalaria prolongada y demás, ¿no? ¿Cómo estamos en México? De acuerdo a la semana epidemiológica 46, que es la semana que está prácticamente acaba de pasar. Como ustedes ven,
Me gusta siempre enfatizar en esta gráfica, el 2020-2021 es la gráfica naranja, ¿no? Entonces, pues prácticamente no tuvimos influenza en el año 2020, ¿no? Bueno, en el periodo 2020-2021, obviamente, pues por el COVID, ¿no? El COVID vino a suplantar a la influenza este primer año, pero después del 2021 ya empezamos a tener casos de influenza y no se diga, miren, en el 2022-2023, que incluso se recorrió la curva clásica de la influenza, que generalmente va desde la semana 40. Si bien empieza en la 40, va desde la semana como 46, 48, 50 tal vez, hasta la semana 10, 12. Y vean cómo se recorre la curva epidémica de la influenza en el 2022-2023. ¿Cómo vamos ahorita en el 2025-2026? Pues parece que vamos ahí al rango e incluso como que va un poco para abajo. Sin embargo, no nos confiemos porque vean cómo muchas de estas gráficas y curvas, estas son los primeros días. Entonces, a lo largo de las siguientes semanas epidemiológicas, diciembre, enero, tenemos mucho, mucho más riesgo de que vengan estos repuntes significativos y por ende, pues más morbilidad y más mortalidad en los pacientes, sobre todo susceptibles. Como les comentaba, pues esta es la distribución de virus de la influenza, de cepas de virus de la influenza. El más común H1N1 en esta ocasión. Hemos tenido temporadas en el que es H3N2. Y por último, y no menos importante, pocos Bs. Tuvimos muchos influenza tipo B a mediados del año, un comportamiento atípico. Sin embargo, ya no lo estamos viendo y ahorita prácticamente el que predomina es la influenza AH1N1. Y en cuanto a grupos de edad, vean, ¿no? Nosotros pediatras, obviamente siempre somos, o casi siempre somos el número uno en estar evaluando estos pacientes. Entonces, el grupo de 1 a 4 y de 5 a 9, pues son los niños que más frecuentemente se infectan. Y no olvidar, digo, lo vemos nosotros menos, pero la otra pico de incidencia, pues son los arriba de 65, 70 años, que también conlleva mucha mayor tasa de mortalidad y de letalidad. Y este es el número de casos totales de la influenza. Vean cómo, como les comentaba en el 2022, 2023, no es que haya habido más casos, solo se recorrió la temporalidad. Nosotros ahorita llevamos 558 casos en la temporada 2025-2026 con 3 defunciones confirmadas y la grandísima mayoría, pues, influenza AH1N1. Y vamos a pasar rápidamente a microbiología. ¿Qué es el virus de la influenza? El virus de la influenza es un virus esférico con nucleocápside helicoidal de la familia Orthomyxoviridae. Tiene los dos géneros más importantes porque hay A, B y C. Vamos a hablar obviamente de los representativos, que es el A y el B, que están divididos en 8 segmentos que codifican proteínas virales. Sobre todo las dos más importantes es la neuraminidasa y la hemaglutinina. Y otras proteínas de mediana importancia, como son la proteína M1, la proteína M2, la proteína básica 1,2 y la proteína ácida, que son parte fundamental de la transcripción y de los componentes de la RNA polimerasa. Pero me voy a enfocar en la hemaglutinina y en la neuraminidasa. ¿Ok? La hemaglutinina y la neuraminidasa son las dos más importantes porque la hemaglutinina es la proteína con la cual el virus se une a la célula y la neuraminidasa destruye el ácido oxálico para poderse liberar hacia el exterior. Entonces, de hecho, me adelanto un poco, los inhibidores de la neuraminidasa pues tienen esta función de evitar que se libere el virus y que entonces continúe su propagación. Dos cosas fundamentales que hay que entender del virus de la influenza y por qué pasamos a una vacunación anual o a prevención que tenemos que estar haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Lo que se llama el drift o cambios menores y el shift o cambios mayores, la deriva antigénica. El drift antigénico son mutaciones puntuales menores en el RNA, que esto hace que la inmunidad de un año para otro cambie. Desde cosas, como luego me gusta explicarle a mis residentes, de que, por ejemplo, ¿no? Está una persona y a lo mejor solamente se pintó las uñas, una mujer se pintó las uñas de verde y ahora cambió a rojo. O sea, sigue siendo esa persona, pero es un cambio menor, es un cambio puntual. Se cambió los lentes, se cortó el cabello. Ok, son cambios menores. Cambios mayores o el shift antigénico es verdaderamente un reordenamiento, una recombinación de segmentos del RNA que se combina con aves, se combina con cerdos, como lo fue la influenza pandémica del 2009,
en el que sí, de ser o de que eres un ser humano, pues a lo mejor ya te conviertes en una quimera, ¿no? En un centauro. Entonces, este drift antigénico es lo que provoca pandemias. Pero lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que el drift antigénico, me regreso a esta diapositiva, es el que hace que tengamos todos los años que estar reforzando el sistema inmunológico, porque cada año nos puede dar influenza H1N1, nos puede dar influenza H3N2 por estos pequeños cambios puntuales que hacen que la inmunidad no sea suficiente o no sea lo suficientemente efectiva para evitar la enfermedad. Entonces, pasando rápidamente a fisiopatogenia y transmisión. Este artículo de Nature Reviews Microbiology se me hace muy bonito si tienen una oportunidad de revisarlo a los que les gusta mucho la parte de cómo se transmiten las enfermedades. Viene esta tabla, esta gráfica, perdón, donde nos habla cuáles son los métodos básicos de transmisión. Aunque cada vez hay una línea menos marcada, una zona más gris en lo que son las gotas y lo que son los aerosoles. A grandes rasgos es como podemos explicar cómo es la transmisión de microorganismos por gotas, como lo es en el caso del virus de la influenza. Sobre todo, algo muy importante con el virus de la influenza. El virus de la influenza puede también tener contacto tanto directo, manos, que a veces creemos que es porque nos tosen en la cara, no, es porque a lo mejor toses en tu mano, no te haces higiene de manos, el virus de la influenza se mantiene activo en las manos, saludas a alguien y esta persona se lleva las manos a la boca, a la nariz, a la cara, y entonces tenemos una infección, ¿no? Y la incubación de la influenza generalmente es corta, de los virus respiratorios es de los más cortitos, 1 a 4 días en promedio, 2 días de incubación. Por eso luego también andamos culpando, es que la semana pasada, hace 10 días, tú andabas bien enfermo y mira, me contagiaste. Generalmente no. O dos personas de que hoy amaneciste griposo y yo hoy en la noche estoy griposo, es poco probable que esa persona haya sido la que te generó la enfermedad. Es probable, o más bien vete a 2 a 4 días antes, que es el promedio. La replicación máxima del virus es hasta 72 horas. Nuevamente hago el enlace. Cuando demos inhibidores de la neuraminidasa, se necesita, o bueno, el efecto mejor, el efecto máximo es a las 48 horas. Por esto mismo, porque hay una replicación máxima en estos 48 a 72 horas. Y la excreción va de 5 a 8 días, aunque en niños pequeños o inmunocomprometidos puede persistir 10, 14 o hasta más tiempo. Una vez tuvimos aquí un paciente con inmunodeficiencia combinada grave que tenía una infección crónica por influenza, 2 años, estuvo excretando el virus de la influenza por vía nasal. No tenía enfermedad, pero tenía el virus de la influenza y sí, se reactivaba frecuentemente, pues obviamente por la inmunodeficiencia que presentaba este chaparrito. ¿Qué tan transmisible es? Realmente los números son muy amplios. El promedio más o menos es de 3 a 4 el número de reproducción básica. Pero vean, puede ser hasta 21, ¿no? Hasta 21 personas puedes contagiar con influenza. No siendo así, digo, haciendo un énfasis, sé que estamos ahorita muy de moda con el sarampión. El sarampión, el rango es de 12 a 18, pero puede ir hasta 770 en algunos estudios. Y vean, la tasa de ataque secundario, lo que es el SAR, va desde 1,4 hasta 38%, es decir, no es tan transmisible directamente, pero, por ejemplo, en entornos cerrados o ahora que vamos a tener en Navidad, pues las cenas, los convivios y demás son una zona o son una factor muy importante de transmisión por estar cerrado y por tener contactos más cercanos. Y estas tablas de este mismo artículo, que les digo que es muy bonito, nos habla de qué tanta evidencia hay de contacto indirecto y demás. Y vean, el virus de la influenza prácticamente es de los que más tiene, que se sabe que sobrevive en las manos, que hay transferencia de material genético entre manos, que hay transferencia también de infección por confirmada por laboratorio en estudios observacionales y hasta incluso en estudios de voluntarios, ¿no? Así de, a ver, déjame, te pongo virus de la influenza a ver si te da. Y por fomites, pues prácticamente todo, vean. Experimentalmente en superficies contaminadas, se recupera material genético con superficies contaminadas. Y algo muy importante, y me regreso a esta imagen, ¿no? Vean, me encanta también este review porque pues hasta te pone como fomita el teléfono celular. Entonces puedes mantenerse vivo el teléfono celular en una mesa, en una computadora, en un teclado, en un manómetro, en un termómetro, y así me puedo seguir en muchos objetos, que puede ser un método de transmisión del virus. Y finalmente, y no menos importante, vean, si hay evidencia de transmisión por aerosoles, ¿no? Que les decía, ay, como que sí, como que no. Claro que hay evidencia de transmisión por aerosoles más que por gotas,
o igual que por gotas, pues el asunto de la transmisión por gotas que tenemos extra es que la de gotas es o sea, hacemos como un enlace con el de contacto, ¿no? No son mutuamente excluyentes uno a otros. Si tú estás hablando y está cayendo gotas, están cayendo a lo mejor en el teclado, están cayendo a lo mejor en el teléfono celular, y eso hace que tengas una transmisión gotas, fomite, indirecto, contacto, transmisión. Y muy puntual, cómo es la replicación del virus. Tenemos aquí el virus de la influenza, quedamos que la hemaglutinina se une al ácido ciálico, ingresa, se libera el genoma viral empieza, voy a ser muy simplista, ¿no? Empieza a tener replicación utilizando, obviamente, como lo sabemos, la maquinaria celular de las células principalmente epiteliales, ciliadas, del epitelio respiratorio o los neumocitos y demás. Después de generar todas las proteínas, se ensambla internamente y para la liberación, utiliza el virus la neuraminidasa para que se pueda, digamos, salir el virus y entonces ya tenemos una partícula viral activa, ¿no? Cuando tenemos una respuesta inmune, recordando que tenemos dos factores importantes, una es bloqueo por anticuerpos y la otra es eliminación de las células mediante citotoxicidad, es fundamental que el cuerpo, el organismo, pues tenga un sistema inmunológico competente, porque si no lo tiene, ya que sean niños menores, mayores de 65, mayores de 5 años, mayores de 65 años, inmunocompromiso, etcétera, que lo vamos a comentar más adelante, esto no funciona bien y genera mucho más probabilidades de que el virus siga dando su caminito desde lo que es el epitelio respiratorio superior hacia pulmones o incluso que tenemos evidencia de complicaciones neurológicas por el virus de la influenza y similares. Entonces, ¿qué esperamos ver en el virus de la influenza? Esta imagen me encanta así de que para que cuando alguien estornuda le digan ponte tu cubrebocas, y por eso es importante, ¿no? El uso del cubrebocas, sobre todo en las áreas de atención médica, o sobre todo y no menos importante, si estamos nosotros muy sintomáticos, muy griposos, utilizar el cubrebocas, un cubrebocas o mascarilla quirúrgica estándar puede detener hasta más del 90% de las partículas. Vean aquí el estornudo, ¿no? Qué tantos virus y bacterias y todo traerá este compadre, que parece que es como un hermano de Ed Sheeran o algo así. Entonces, bueno, ¿qué tanto de la influenza sintomática en niños en Estados Unidos se estima de 8 a 10%? Más probabilidad de presentar síntomas en niños que en adultos, por eso también vemos los cambios en las gráficas en 1 a 4 años, 5 a 9 años. Y por edad, los asintomáticos pues, van creciendo a lo largo o va aumentando ese porcentaje, esa frecuencia, desde que son de 0 años hasta los 5 a 14 años, por lo mismo de que pues, el porcentaje de pacientes asintomáticos pues, es más alto. No los quiero abrumar con esta tabla, pero quiero que vean sobre todo que siempre pensamos que la influenza a fuerzas va a tener fiebre de 39 y no, ¿no? Tenemos casos de 50, 55, 50%, pero lo que es fiebre de 38 o incluso 37,5, que luego decimos, eso no es fiebre, prácticamente toda la población tiene estos datos. Y por eso en la definición operacional, que ahorita la voy a comentar, está de la mano la fiebre. Y el segundo síntoma muy predominante es la tos, que va muy de la mano de rinitis, pero es la tos, ¿no? Entonces, por eso estos dos síntomas, tos hasta 80, 85, 80%, 77%, y rinitis, y dentro de la rinitis también hablan mucho diagonal rinitis, congestión, ¿vale? No tanto estar como moqueando, pero sí entre rinitis y congestión, las dos cosas, puede ser, sobre todo hasta los menores de 3 años, hasta 80%, 86%. De los otros síntomas que siempre estamos ahí pendientes, los niños no sufren tanto de mialgias y artralgias, nosotros adultos sí, más los hombres, ¿no? Sabemos perfectamente el man flu, que la verdad es que sí, siempre sientes, a mí me dio influenza el año pasado, híjole, la verdad es que sentí que me atropelló un camión y no apunté las placas. Una compañera y colega muy amiga, amiga mía muy querida, le acaba de dar influenza hace 2 semanas y fue lo primero que me dijo, no sabes las mialgias y las artralgias tan intensas, eso es más de adultos, ¿no? Los niños es mucho menos. Y vean cómo el resto de síntomas, me refiero a gastrointestinales, exudados amigdalinos, bla, pues no pasan del 10, 15, 20%. Nos quedamos mucho con la tos y la fiebre. Y el tercer síntoma importante, el dolor de garganta, vamos, la odinofagia y dolor de cabeza, la cefalea. Estamos hablando 50, 60%, ¿no? Obviamente, niños menores de 3 años, pues esto no lo puedo evaluar, aunque está muy bien definido que en estos grupos es mucha irritabilidad y evidentemente esta irritabilidad va de la mano, pues, del dolor de cabeza y dolor de garganta que seguramente los pacientes tienen. Y la sensibilidad y especificidad de los síntomas. Entonces, si quiero hacer una buena definición operacional, como lo es la definición operacional de enfermedad tipo influenza o la ILI en inglés, Influenza-like illness,
Vean cómo la fiebre y la tos, junto con la rinorrea, son los más sensibles para identificar la influenza, pero muy poco específicos. Acuérdense que una definición operacional queremos que sea sensible, queremos que capte a la mayor parte de los casos. Mientras que si tenemos una, o ya me voy a la especificidad cuando tomo la prueba diagnóstica. De todo lo demás, estornudos, fiebre y tos, etcétera, ya empezamos a tener combinaciones en las que me dan cierto valor predictivo positivo, desde 50, 60, 70%, pero quiero otra vez quedarme en que fiebre y tos son los datos más específicos que tenemos que estar tomando en cuenta en los pacientes que tienen influenza. Altamente sensible, pero poco específico, ¿ok? No creamos que también todas las fiebres y todas las toses son influenza, ¿no? O sea, realmente tenemos paraflu, tenemos el mismo sincitial respiratorio y otros virus respiratorios que nos pueden dar esto, pero cambiado el contexto, una persona que esté con gripa, con rinorrea, con malestar, pero no tiene fiebre, ya es menos probable que tenga influenza. Y de las complicaciones rápidamente, como les comentaba, que algunos dicen que es parte incluso del cuadro clínico de la otitis media aguda, otros dicen si es una complicación porque va desde el 10 al 50%, la neumonía 4 a 22%, algunos reportes hasta 28% y de las neurológicas hasta 20%, sobre todo en menores de 5 años de edad, pueden tener encefalopatía por influenza, encefalitis por influenza o algunas alteraciones similares, incluso el síndrome de Guillain-Barré, que es más frecuente en la influenza salvaje que por la vacuna. Y justamente haciendo énfasis en algunos estudios específicos para complicaciones por influenza, sobre todo la neumonía o la complicación bacteriana va desde un 25 a 33%, teniendo como agentes más comunes Staph aureus, Streptococcus pneumoniae, estos dos. El número uno es Streptococcus pneumoniae, el número dos es Staphylococcus aureus. También en niños hospitalizados, no solo en UTI, también neumonía viral y bacteriana, 28%, aunque el cultivo bacteriano es poco frecuente que lo encontremos positivo. Es de las cosas que generalmente le estamos comentando a nuestros residentes. No le tomen hemocultivo a todo paciente que llega con fiebre y tos, porque la probabilidad de tener una identificación es muy baja, pues un 2, 5%, ¿no? Ya cuando están más complicados, ya cuando están intubados, ya cuando tenemos algún dato de gravedad importante, entonces ya sería ideal o lo recomendado tomar cultivos para identificar el microorganismo que le está causando esta sobreinfección bacteriana, ¿no? Y por último, no menos importante, los niños con neumonía grave directamente asociados a influenza que tienen comorbilidades, hasta 69% llegan a tener sobreinfección, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, y por acá también se mete neumococo y Staph aureus. Ahora, ya me estoy yendo a cosas mucho más específicas, pero niños con traqueostomía, niños neurológicos, niños que tienen defectos selectivos inmunológicos, van a tener a lo mejor predisposición a otros microorganismos, como lo son Pseudomonas aeruginosa en traqueostomías, como lo son algunos encapsulados en algunos efectos inmunológicos, etcétera. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad, como les comentaba, pues va primero de la definición operacional de enfermedad respiratoria viral. Los invito a que vean el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica, está en internet. Em, Esto está actualizado el septiembre de 2023, no hay muchos cambios. Ya quitaron un poquito el término de enfermedad tipo influenza y entonces mejor dicen, primero empiezo por enfermedad respiratoria viral. Y si ya me quiero meter a influenza o enfermedad tipo influenza, pues entonces ya tengo que ver un poco más en específico otras cosas. Pero vean, toman en cuenta estas tres cosas que les comentaba previamente, tos, fiebre o cefalea. O sea, fiebre o cefalea, la tos y la fiebre tienen que estar de la mano, o la tos o la cefalea tienen que estar de la mano, más uno de los siguientes signos o síntomas. Vean la cantidad de cosas, ¿no? Disnea, mialgias, atralgias, odinofagias, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea. Son muchas cosas, ¿no? Em, entonces, ¿pero por qué uno dice, ay, es que es bien laxa la definición operacional? Está diseñada así. Porque vean, el porcentaje de casos sintomáticos, por ejemplo, en niños de edad escolar, es hasta de 85% que sí los captamos. Y en menores de 5 años que están hospitalizados, hasta 66%. Y si amplío un poco más la definición, hasta 95% de los casos los detecto con esta listado de cosas. Y recordar que pues los menores de 5 años de edad, la cefalea puede estar sustituida por irritabilidad. Pues claro, si uno mismo está irritable, cuando le da influenza, que un niño no podamos decir es que necesito que tengas cefalea, pues con más razón. ¿Cómo estamos con las pruebas diagnósticas? Realmente, afortunadamente tenemos ya las pruebas rápidas de antígeno, lo que en inglés se llama RIDT o RIDT, con una sensibilidad desde 50 a 70% las clásicas, pero las evaluaciones más recientes que buscan influenza A y B puede ser hasta cercano al 90% de las pruebas que tomamos en el consultorio y demás.
Entonces, recordar que casi todas vean, la especificidad es muy alta, 90, 98%. Entonces, si me sale positivo, prácticamente confirma. Si me sale negativo, cuidado, puede ser un falso negativo. Y lo ideal sí sería, obviamente, tomar las pruebas moleculares rápidas, que son o el panel respiratorio, que es una RT-PCR en punto final, o algo similar, que sí me da una sensibilidad del 91 hasta el 95 o 98% para influenza tipo B. Es un mayor rendimiento, claro, es un poquito más, bueno, un medianito más costoso y digamos que es más lento, pero bueno, se toman o tardan un par de horas, ¿no? En salir, mientras que la prueba rápida en 15 minutos. Y otras cosas que se han, digamos, utilizado son los ensayos digitales o los inmunensayos digitales. La sensibilidad, digamos que no, con las pruebas convencionales es un poquito más alta, pero las evaluaciones recientes, pues no tanto alta especificidad y cosas que no se hacen, pero pues lo tenemos ahí en cuenta porque pues prácticamente es el estándar de referencia como la especificidad del cultivo viral, pero pues es el estándar de oro histórico, poco práctico clínicamente, ¿no? Realmente nos quedamos con la prueba rápida y con las pruebas moleculares rápidas, que son dos cosas diferentes, prueba de antígeno. Prueba molecular, de 50 a 70% hasta 90 en los más recientes en la prueba rápida, y la molecular, pues 90, 95, 98% dependiendo de la serie. Y ya empezando a hablar del tratamiento y ya hablando de los mecanismos de prevención y demás, a donde nos vamos a enfocar. ¿A quién le tengo que dar tratamiento? Pongo esta diapositiva porque pues dice, ¿no? Indicación de antivirales, enfermedad grave, deterioro clínico por decir, bla, bla, bla. Pero si somos muy puristas, en realidad la gran mayoría de las veces damos tratamiento aunque no tenga ninguna de estas cosas. Es un tema controversial de a fuerzas darle a todo mundo oseltamivir o que no tengan ningún factor de riesgo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos estas dos vertientes, ¿no? Beneficios, pues es si ese paciente se iba a complicar, y ahorita hablamos de lo que es la profilaxis, sobre todo, qué tanto evito que se complique, pero por el otro, pues los efectos adversos. Afortunadamente, los inhibidores de la neuraminidasa, que son los clásicos que se utilizan, tienen pocos efectos adversos, pero los hay, ¿no? Entonces, tal vez en una persona que tenga un cuadro leve, que pues sea probable que sea influenza y demás, y no esté un adulto sano y que no tenga ninguna otra comorbilidad, podríamos a lo mejor manejarlo sintomáticamente, pero yo creo que la gran mayoría, sabiendo que de todos los virus respiratorios, influenza y COVID en su caso, tienen tratamiento, pues sí, tal vez ser un poquito más laxos en cuanto a la selección del tratamiento. Primero quiero comentar los adamantanos, los famosos adamantanos que vienen, amantadina, rimantadina, etcétera. Sensibilidad, pues prácticamente, vean, antes de la pandemia, pues eran la opción, ¿no? Antes de la pandemia del 2009. Después de la pandemia del 2009, bye, ¿no? No hay actividad y no hay cabida en el uso de adamantanos actualmente, y esto, bueno, no, no estamos hablando de hace 5 años, ¿no? O sea, tenemos más de 20 años, o cercano a los 20 años de que empezó o que fue la pandemia de influenza del 2009, que seguimos usando adamantanos. Mucha gente que utiliza estos combinados, que tiene adamantanos con a lo mejor paracetamol, clorfenamina o algo similar, y dices que me sentí mejor. Pues sí, pues porque te quitó la fiebre y te hizo dormir muy a gusto. Pero el adamantano está extra, ¿no? Y recordar que, pues, claro que también pueden tener efectos adversos. Entonces, el tratamiento actualmente con adamantanos, amantadina, rimantadina, no tiene utilidad para el virus de la influenza ni para ningún otro virus. Entonces, nos vamos a los inhibidores de neuraminidasa, que tenemos tres como más o menos disponibles. De estos tres, dos más así como más a la mano y uno que es el caballito de batalla, ¿no? Empezamos por el Celtamivir, que es la presentación oral. Se puede utilizar incluso en neonatos, pero aprobado principalmente en mayores de 14 días. El tratamiento es 5 días o se puede extender en pacientes inmunocomprometidos. Y como les decía, raro los efectos adversos, es como del 1%, pero tenemos náusea, vómito y sobre todo son síntomas gastrointestinales. El Zanamivir, que es intravenoso, bueno, hay una presentación intravenosa, perdón, en Europa, pero frecuentemente es inhalado. Tiene una duración también de 5 días, recordando que el Zanamivir no lo puedo utilizar en pacientes que tienen algún tipo de problema como asma y demás, porque puede generar broncoespasmo. Y el Paramivir, que es intravenoso para mayores de 6 meses, también tiene efectos adversos, diarrea, vómitos. Y la Animavir, que es una presentación que es inhalada, solamente aprobada en Japón. Ahorita detallamos un poco más. Y de los otros importantes, recordando
que ya salió este nuevo fármaco que se aprobó en el 2018-2019, se llama Baloxavir Marboxil, es un inhibidor de la endonucleasa. Vino a revolucionar un poco el tratamiento, sobre todo de la influenza ambulatoria, porque disminuyó la duración de los síntomas por un día, la diseminación viral hasta en un 50%, con efectos adversos pues, cercanos a lo que es el oseltamivir, del 1 al 5%. Sin embargo, pues sí tenemos un poco de riesgo por mutantes de escape, por resistencia hasta el 20%. Pero ¿cuál es la ventaja? Que es una dosis única, ¿no? Menos de 20 kilos, 2 miligramos por kilo, de 20 a 80 kilos, 40, y más de 80 kilos, 80 miligramos, dosis única. Tiene un efecto por 5 días, es un inhibidor de la endonucleasa viral, obviamente del virus de la influenza, y su efectividad o su utilidad sobre todo en las primeras 48 horas. Ahí estaba revisando justo para esta clase, pues ver este tema, ver ahí qué hay de que cuál es mejor, cuál no. Encontré esta revisión muy bonita donde nos dicen, a ver, vamos a comparar los inhibidores de la neuraminidasa con el Valoxavir, ¿no? Y encontraron que en algunas condiciones parece ser que el Valoxavir tiene un poco de ventaja, ¿no? Si vemos aquí los forest plots, sobre todo si es comparador, los comparadores, pues es oseltamivir. También vienen si gustan leer el artículo, también vienen comparaciones con zanamivir y con lanimavir, pero obviamente me estoy enfocando en los oseltamivir. Vemos cómo aparentemente, al menos de primera instancia, parece ser un poquito más eficaz el Valoxavir que el oseltamivir, como en todos los desenlaces, y en los no hospitalizados, estos, no importa si estén hospitalizados o no, no parece haber gran diferencia, excepto en el diagnóstico o en la utilización de otros fármacos antiinfluenza, que eso es a lo mejor una pequeña ventaja que tiene, pues como ya te dio una sola dosis, pues ya no tienes que estar utilizando otros. Y parece ser ahí como que tiene tendencia a que disminuya las crisis febriles, pero es mínimo el cambio, ¿no? No, viendo que pues la N es pequeña, entonces tenemos intervalos de confianza pues mucho mayores. Y en los hospitalizados, una vez más, menos utilización de fármacos antiinfluenza, aunque todo lo demás, o sea, sí parece que hay un poquito de ventaja con el Valoxavir Marboxil. La situación es obviamente qué ganamos, ¿no? Como siempre, es que es mucho mejor, pues sí, ¿qué ganamos? A lo mejor un poquito menos de uso de otros fármacos antiinfluenza, perfecto, pero utilización de antibacterianos no hay diferencias, inyección o medicamentos antibacterianos no hay diferencias. Entonces tenemos algunas ventajas, pero no quiere decir que esto ya sea la panacea y que así de ya el Valoxavir es mucho mejor que los Altemivir. No queremos que se queden con esa idea, solo que hay ciertas condiciones que a lo mejor parece ser el Valoxavir tiene un poco de ventaja. Y en lo personal, digo, leyendo el artículo, creo que sí tiene mucho que ver con que los Altamivir también, como son 5 días del uso del tratamiento y el Valoxavir es uno solo, pues a lo mejor como favorecer ese apego que los Altamivir no te puede dar porque tienes que estártelo tomando 5 días, ¿no? Entonces, resumido lo que estamos comentando, pues los antivirales disponibles, el oseltamivir es según peso corporal, el zanamivir inhalado y el Valoxavir dosis única. Recordar esto, la ventana terapéutica, 48 horas, es cuando hay más eficacia. No quiere decir que no lo pueda usar al día 3, día 4 y sobre todo si se están complicando, ¿no? No, pero es cuando más efecto tengamos. Y siempre no olvidar el manejo sintomático, antipiréticos, el control de y vigilancia de complicaciones, etcétera, ¿no? Y se estima que los antivirales, fíjense, el mercado pediátrico me está como diciendo, oye, va a seguir aumentando 5%. Entonces, a lo mejor ya aquí podemos hacer más cosas como la telemedicina, consultas en línea de cómo te sientes, a ver, tómatelo, etcétera. Tampoco para saturar los sistemas de salud y no estar exponiendo a la gente, ¿no? Pues tienes influenza y vas a un consultorio y lo sientas en tu misma consulta o en tu área de espera y tienes ahí a 20 niños que vienen por otra cosa, pues también son focos de infección. Entonces, ver ahí qué otras opciones tenemos. Y ya para concluir, ¿qué tenemos de prevención? Como les decía previamente, y algo hace énfasis en los grupos de riesgo, ¿no? Estos son los grupos de riesgo que se estiman por la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, además, niños menores de 5 años, niños prematuros o residente de cuidados crónicos o asilo de ancianos, los mayores de 60 a 65 años, enfermedad pulmonar crónica desde asma, sobre todo asma, aquí quiero hacer el énfasis, asma no controlada. El asma no controlada es justamente una de las más importantes. La fibrosis quística, displasia broncopulmonar, y si somos muy puristas, pues
Enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Los pacientes que usan traqueostomía, usan o tienen POC o algo similar, evidentemente, pues son condicionantes, son factores para que les vaya o tengan mayor morbilidad y mortalidad. Los cardiovasculares, que son condiciones hemodinámicamente significativas, falla cardíaca, nuestros niños con cardiopatía congénita, principalmente la cianógena de flujo pulmonar aumentado, también las cianógenas, los renales, hepáticos, hematológicos. Es que en realidad la lista es pues, prácticamente cualquier paciente que tenga alguna comorbilidad. Diabetes mellitus, los pacientes que viven con diabetes, sobre todo mal controlada, alto riesgo. Las condiciones neurológicas, aquí es una lista enorme, desde parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, alteraciones motrices, etcétera. Y no quiero dejar de lado esto, la obesidad extrema. Y la obesidad extrema no solo en influenza, ustedes lo vieron, todos lo vimos, desafortunadamente en la pandemia de COVID, de los que más rápidamente morían eran los pacientes con obesidad, ¿no? Que les daba COVID, hacían una respuesta inflamatoria exacerbada, el pulmón rápidamente hacía un SDRA y en cuestión de horas, ¿no? Y con la influenza, pues no es la excepción. Pacientes que tienen obesidad mórbida, arriba, obesidad extrema, arriba de 40 DMS en adultos o percentil 95-99 niños, por supuesto que son de alto riesgo. Y nunca dejar de lado los inmunocomprometidos, ¿no? Desnutridos graves, los que viven con VIH, trasplantados, medicamentos inmunosupresores, pero también aquí tener siempre cuidado, ¿no? Porque creemos que todos son inmunocomprometidos. Es que soy residente de pediatría, soy inmunocomprometido. Espérate. O sea, sí, pero no. Entonces, también tomar en cuenta que hay de inmunocompromiso a inmunocompromiso, ¿no? A lo mejor personas o niños que tienen desnutrición leve solamente, pues no son de tanto riesgo como un niño con una desnutrición grave o con alguna otra comorbilidad. Esta esquemita, no me detengo mucho en ello, pero es para que vean el trabajo que cuesta, que lleva a hacer la vacuna de influenza, ¿no? Desde febrero, marzo, en nuestro hemisferio y obviamente esto tomado en cuenta para el hemisferio sur, desde agosto, se empiezan a clasificar los virus, se empieza a hacerse por genética reversa, se hace un resortamiento de la vacuna o de la cepa viral que va probablemente a circular durante la temporada y se empiezan a producir en huevos o embriones de pollo y pues se produce ya en masa, ¿no? Esto es muy importante, voy a comentarlo más adelante, pero los pacientes que tienen alergia al huevo no son contraindicación para poner las vacunas derivadas de huevo tri o tetravalente. ¿Qué vacunas tenemos? Esta es de acuerdo a la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. Recuerda que tenemos trivalente, tetravalente, la que nosotros pusimos aquí en México, tetravalente. Em, de estas, vean algo importante. No es necesario, esto es fundamental. Y me platicaba mucho el doctor Oscar, hacer mucho énfasis porque es cierto. Creemos que tenemos que seguir dando dosis media o dosis la mitad. No, la dosis es estándar para todos. Punto 5, punto 5, punto 5. ¿Ok? Es dosis estándar para todos, ¿ok? Otra de las cosas que a la gente le preocupa, sobre todo los antivaxxers, ¿no? Es que me vas a poner mercurio y la cantidad de mercurio en microgramos es mínimo, como un adyuvante y como un preservante. Entonces, no es algo que va a ser significativo. De hecho, yo creo que hay más mercurio en el pescado, ¿no? Que comemos todos los días que lo que nos ponen en una vacuna anual. Entonces, y la gran mayoría de las vacunas que ponemos no tienen mercurio, ¿ok? Entonces tampoco es una como recomendación de, es que tiene mercurio, ten cuidado además. Sobre todo las que son a base de huevo, de cultivo celular y la recombinante que ya empieza a ser aprobada en mayores de 9 años, 18 años en Estados Unidos todavía, nuestro recomendación sigue siendo 18 años, pero la Flublok, que es de Sanofi, también es más bien para adultos, pero es una buena respuesta. Y la Viva atenuada de los 2 a 49 años, que es la Flumista, aquí en México no tenemos, pero recordar que está súper contraindicadísima en pacientes que tienen inmunocompromiso por ser una vacuna viva atenuada. ¿Cuáles son las vacunas que tenemos actualmente en nuestro periodo? Como les decía, en los lineamientos 2025-2026, tenemos una vacuna tetravalente con las dos cepas de B, que es linaje Victoria, linaje Yamagata. Realmente ya no hemos tenido circulación de Yamagata en mucho tiempo. Y entonces, aunque sea tetravalente, pues en realidad se está viendo que en un par de años ya solamente vuelva a ser trivalente porque no circula ya el linaje B Yamagata. Esta es nuestra población objetivo.
de la formulación tetravalente, de 6 a 18 meses primera dosis, de 19 a 59, recordar que sea vacunación anual, una vacunación anual y sobre todo los 6 a 18, pues tercio medio del muslo, de 9 a 19 en la región deltoidea, vacunación a los 6 meses, a los 7 meses y después anual. Algo muy importante es que le puse la vacuna en marzo y ahora es octubre, es el mismo año. No, si bien es el mismo año, porque 2025 marzo, 2025 octubre, pero no es la misma cepa. ¿Por qué? Porque se actualizan, vean cómo son diferentes cepas. Victoria 4897 2022, mientras que la del 2526 es Wisconsin 67, es otro tipo de cepa. ¿Ok? Entonces, si yo me puse la vacuna en febrero, marzo, abril, por X o Z razón, me tengo que volver a poner la vacuna en octubre con la vacuna nueva. ¿Ok? Y la población de riesgo, mujeres gestantes, mujeres embarazadas, nosotros, personal de salud, 5 a 8 años con comorbilidades y 9 a 59 años con comorbilidades también. Hay que estar aplicándola, pacientes asplénicos, pacientes, pues prácticamente todos los que estábamos comentando previamente, ¿no? De hecho, si somos muy puristas, pues en realidad la recomendación de la vacuna de influenza es para todos. O sea, si uno ve que a quién tiene que vacunar con influenza, todos, 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 no importa. Pero también entendemos que pues en una estrategia de salud que no podemos estar gastando y poniendo 150 millones de dosis por parte del gobierno, se especifican los factores o los grupos de alto riesgo. Pero si ustedes tienen la oportunidad de ponerle a un niño de 10 años, 12 años sin ninguna comorbilidad y que pues va por ahí en la vida, póngale la vacuna, porque si bien ahorita vemos la eficacia y la efectividad y demás, a lo mejor no es tan alta, estamos previniendo, como les decía, me sentí muy mal y me quedé en mi casa y con fiebre y con caldito de pollo, sí, pero no acabaste en un hospital pronado, ¿no? Intubado y pronado, esperando a que no tengas una neumonía asociada a los cuidados de la salud. ¿Qué tanto son las diferencias de la respuesta inmunológica? Sobre todo, miren, la infección natural por influenza, pues todo es fuerte, ¿no? O sea, tenemos anticuerpos para todo, anticuerpos en mucosa, IgA, IgG, la respuesta es fuerte. Con la viva atenuada intranasal, realmente en niños es bajo, en anticuerpos mucosa es lo que prácticamente ofrece de ventaja la vacuna influenza intranasal, pero realmente tenemos una amplitud de respuesta algo como moderada. Y en niños pequeños, pues tenemos más riesgo de que tengan complicaciones, por eso no se ha aprobado en estos casos. El virus inactivado completo y el virus fraccionado subunidades prácticamente, vean, son muy similares entre cada uno. Sin embargo, la duración de la inmunidad es corta. ¿Y a qué me refiero corta? Prácticamente un año, ¿no? O sea, menos de un año ya estás necesitando tu otra vacuna. Y la de recombinante, que es la de adultos, la respuesta específica contra neuraminidad sea, no hay también corta, pero la respuesta a anticuerpos en suero y en mucosas también entre fuerte, la de suero y anticuerpos mucosales. Entonces, sobre todo estas tres, como se dan cuenta, no hay mucha diferencia entre ellas, todas funcionan relativamente bien. Y luego, mira, esta responde más neuraminidase así, pero la que más me importa realmente es la hemaglutinina porque es la que hace que ingrese el virus a la célula. Entonces, también eso hace que lo que más busquemos es una respuesta contra la hemaglutinina. Y como les comentaba, ¿cuál es la eficacia de la vacuna? Pues depende del año. En esta tablita del justo el artículo de Pediatrics del 2019 al 2024 vemos eh, eh, eficacias muy variadas desde 30 a 40%. El año pasado un poquito más alta, 67% de 48 a 80. Para la H1N1, 60%. Para H3N2 no se reportó, pero en el 2022-2021, 36-45. Es decir, tenemos una eficacia variable. Lo ideal, obviamente, es que les dijera, es que es de 97% como les da vacunas contra sarampión, pero aquí recuerden que mi objetivo primario, esto es para que te dé influenza, ¿no? Pero mi objetivo primario no tiene que ser en específico que me dé o no me dé influenza confirmada por laboratorio, es que no me lleve al hospital y no me mate. Y para esto, las eficacias de que no me lleve al hospital y no me mate pueden ser hasta el 80-90%. Entonces, por eso es muy importante defender la vacunación contra influenza, porque hay gente que sigue pensando, me puse la vacuna de influenza y uno, me dio influenza. Imposible si te están poniendo estas vacunas. Las vacunas están muertas, están inactivas, no tienen la capacidad de generarte influenza. Si te pusieron la vacuna y te dio influenza, alguien te la contagió y si quieres ser hasta muy acá, en la fila donde te fuiste a vacunar contra influenza. El virus no es zombie, el virus no revive en estas condiciones. La influenza intranasal, claro que sí, pero pues esa no la ponemos, ¿no? Y la otra es que siempre me pongo vacuna de influenza y siempre me da influenza.
Va de nuevo, qué bueno que te da influenza y estás en tu casa tomándote caldo de pollo, ibuprofeno y paracetamol cada 8 horas, pero no estás en un hospital intubado, ¿no? Entonces son de las cosas que hay que seguir defendiendo en cuanto a la prevención. Y de lo último y no menos importante, las altas dosis de vacuna que están saliendo cada vez más artículos. Sí, sí se ha visto en algunos artículos, sobre todo en adultos mayores. Este salió el 30 de agosto de este año, donde viene para reducir hospitalizaciones dosis alta de influenza. Se ha visto que sí existe cierta eficacia mayor con la dosis alta de vacuna, con la dosis estándar. Sin embargo, esto es en adultos mayores. Apenas están haciendo estudios para niños y para adolescentes. De hecho, la población aquí, la edad promedio era de 70 años. A lo mejor vamos a ver más adelante estudios un poquito más específicos de dosis alta, a lo mejor en niños o en población de riesgo para ver si hay más inmunidad. Por lo pronto sí parece haber un poco más de beneficio. Ahora, no es extremo también, vean, digo, 6.6% y en muchos de los endpoints o desenlaces secundarios, como hospitalizaciones, muerte por alguna causa, pues realmente no hay diferencia estadísticamente significativa. Lo hay con la hospitalización y la hospitalización o la hospitalización cardiorrespiratoria, pero muy, muy discreta. Sí lo hay, pero es muy, muy discreto. Y como les comentaba, ¿no? La vacuna de influenza, pues tiene una inmunidad que va menguando a lo largo del tiempo. De esto vamos a la mano que hay estudios donde dicen, mira, te puse la vacuna y después del primer mes y del quinto mes va perdiendo, o sea, solamente tienen, digamos, títulos de anticuerpos 15%, de 20%. Se estima que más o menos vas perdiendo entre 7 a 10% por mes después de aplicación de la vacuna. Entonces, también es algo que tomamos que tener en cuenta porque casi casi hay gente que le encanta vacunarse en el minuto 1 del septiembre. A lo mejor es mejor a finales de octubre, en esta época, ¿no? Finales de octubre, principios de noviembre, porque van para abajo los títulos de anticuerpos. Tampoco estoy diciendo espérense hasta enero, pero sí es una inmunidad que no es muy duradera y que prácticamente después de varios meses, pues la inmunidad ya cae a lo mínimo. Y la apuesta al día vacunal, pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Y qué hago si nunca he tenido la vacuna? Vean, estos son los dos esquemas, el de la Academia Americana de Pediatría y el de nosotros son muy similares, nada más que el de nosotros dice hasta los 59 meses, recordando que es la recomendación de vacunación en población general. Entonces, no tienes ninguna dosis, ninguna, entonces le pones 2 dosis con 4 semanas de separación. Ya al menos ha tenido una dosis en su vida, aunque no se haya puesto a los 4 semanas de la primera y la segunda, le toca una dosis por temporada. Así de sencillo, y las dos algoritmitos dicen exactamente lo mismo, ¿ok? Y la última, si tienes más de 9 años, ya no tienes que tener 2 dosis, solo una dosis. De 9 o más años, una sola dosis. Antes de los 9 años, 2 dosis si solamente has tenido una dosis en tu vida. Si ya tienes 2 dosis en tu vida, entonces ya es una dosis anual. Falsas contraindicaciones, como les comentaba, ya para concluir, pacientes o personas que tienen alergia al huevo se pueden vacunar y no hay una evidencia epidemiológica fuerte, directa entre vacuna y Guillain-Barré. Algunos estudios dicen, mira, aumenta un poquito, otros dicen no, pero lo que sí sabemos bien es que es más probable que te dé Guillain-Barré por influenza que por la vacuna de influenza. De todas maneras, como siempre, hay que estar con una vigilancia de los eventos adversos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización. Y ya, para concluir, la profilaxis post-exposición. Cuando no puedo vacunar o ya están vacunados y tengo grupos de riesgo como los que acabo de comentar, podemos dar oseltamivir oral dentro de las 48 horas de la exposición, zanamivir inhalado que no tenemos o el valoxavir oral y sobre todo 7 días después de la exposición más reciente, si es oselta y si es valoxavir dosis única. Si puse la vacuna, y estoy esperando, pues hay que dárselo 14 días de haber puesto la vacuna. Y otras indicaciones, sobre todo así como que en algún brote muy específico y demás, oseltamivir oral en ciertas comunidades específicas, pero no es para todos, obviamente, ¿no? Ya casi casi de que ves a alguien con gripa en el metro, en el camión y ya, ay, sí, ya todos oseltamivir toda la vida. No, es mucho más importante que dentro de esta profilaxis post-exposición, si no estás vacunado, te vacunes. Es lo más importante porque es lo más efectivo. Los menores de 1 año,
recordando que los menores de 3 meses, 3 por kilo. Los que son súper prematuros no está recomendado, salvo que pues la verdad es que lo esté matando la influenza, obviamente. Y los que tienen ya más de 40 semanas o 8 semanas, 8 meses de la cronológica, se da la dosis estándar. Y la dosis ya normal de los niños en general. Aquí, perdón, se me pagaron los numeritos, pero es 30, las cápsulas hay 30, 45, 75 o una suspensión que es la que ha habido de 6 miligramos por mililitro. Recordando que la dosis es 30 miligramos una vez al día, 45 de 15 a 23 kilos, 23 a 40 kilos 60 y más de 40 kilos 75. Les soy honesto, esto normalmente no nos lo sabemos así al pie de la letra, solamente ver cuánto pesa o qué edad tiene y así decidimos cuánto darle de profilaxis. Recordando que la profilaxis es cada 24 horas. El tratamiento es la misma dosis, pero cada 12 horas. La profilaxis dura de 7 a 10 días y el tratamiento es 5 días o más en condiciones muy específicas como niños que están intubados graves con influenza confirmada. Y les digo que este es un artículo que salió el año pasado donde viene qué tanto impacto tiene la profilaxis para la influenza confirmada, para admisión a hospital, etcétera, donde vemos que sí hay una disminución importante con los celtamivir, bueno, con los inhibidores, con Baloxavir, o sea, realmente funciona, ¿no? Tenemos prácticamente sí eficacia desde un 50, 30% para disminuir los episodios de influenza, aunque sobre todo la mortalidad, ay, como que está muy cercano a que no sea tan estadísticamente significativo, pero por lo menos sí para admisiones o influenza sintomática, parece ser que sí tenemos algo de evidencia. Y esta es la última diapositiva ya para dar paso a las preguntas. Sobre todo, pues son las nuevas vacunas, vacunas que vienen en el mercado, vacunas que vienen en fase uno, fase 2, fase 3, vacunas que son recombinantes de virus inactivos, virus vivos atenuados, etcétera, o con base en ácidos nucleicos y incluso vacunas de RNA mensajero y veamos cómo nos va, obviamente, con estos estudios para que tengamos una gama mucho más amplia de vacunas aprobadas contra la influenza. Entonces, sin más preámbulo, agradecerles su tiempo y pues quedo ahorita pendiente para alguna duda, pregunta que podamos contestar, doctora Grecia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Hernán, por este recorrido, ahora sí que por toda la influenza, todas las perlas que necesitamos saber. Y pues bueno, sí, hubo mucha participación, entonces vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Nos preguntan mucho acerca de la disponibilidad del Baloxavir en México. Sí, desafortunadamente hubo un tiempo que había mucho más. Actualmente hay menos, entiendo, pero bueno, lo que a mí me gusta siempre decirles es, ustedes hay que saber lo que hay que hacer, ¿no? O sea, lo correcto. Entonces, siempre tomar en cuenta, tengo el Locelta, tengo el Baloxavir, déjame ver si hay, déjame ver si no hay. No les puedo decir exactamente cuándo llega, cuándo no llega, por qué hay, por qué no hay, ¿no? Pero siempre tomarlo en cuenta por si vuelve a haber Baloxavir en las farmacias, vuelve a haber una tanda de que haya mucho más Baloxavir. Es una muy buena opción. Hace un par de años había mucho. Es un poquito más caro que los Eltamivir de marca, pues, porque pues el oseltamivir genérico pues, es más barato, ¿no? Pero tampoco es tan caro, ¿no? O sea, y insisto, la ventaja del Valoxa, pues es que es una sola dosis, entonces te evitas estar comprando pues más cosas. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta que me pareció pues muy pertinente porque es el caso de muchos pediatras y médicos en nuestro país. Nos preguntan que para las situaciones de médicos que trabajan en institución, que tal vez la suspensión de oseltamivir no está disponible y tienen que usar la cápsula y diluirla y demás, ¿hay alguna recomendación en específico de cómo titularlo? Nos comentaba aquí la doctora que hace la pregunta que ha leído que se puede disolver en miel, Sí, pero si hay o alguna agua. cosa. O sea, Ujú. realmente como todo en la vida, ¿no? Lo mexicanizamos, lo tropicalizamos, chin, no puedo, se puede disolver la capsulita. ¿Qué hacemos, por ejemplo, aquí en el hospital? Las cápsulas vienen de 75, le tocan 30 miligramos, entonces pues hacemos una simple regla de 3, lo damos en 10 mililitros, entonces pues le tocarían X cantidad de mililitros, no lo voy a hacer ahorita el cálculo mental, pero sí, hacemos esta regla de 3.
Se puede diluir, se puede esparcir también a lo mejor en algunas cosas, pero la verdad es que lo que es más fácil, lo que hemos visto que es más sencillo, es en agua. Y una recomendación como extra es en la misma jeringa volverla a meter agua, para que si se quedó algo pegado en el Claro. plástico, se pueda como lavar y dar la dosis. Pero pues sí, yo también sé que la suspensión es muy buena, pero también es un poco más cara, ¿no? Ujú. Entonces, no es lo ideal, lo sé, pero pues hemos visto que funciona. Eso sí creo que, no sé, al menos en experiencia, algunos de ustedes que han visto que les damos el oseltamivir de esta forma y funciona en los casos que tiene que funcionar. ¿Hay algo en lo que no lo debamos de dar, por ejemplo, en leche o algo así? Que Que yo digan, sepa, no, pero lo tengo que buscar. Ahora, el Valoxavir sí dice que los productos lácteos mejor no. El Valoxa, pero los Eltamivir yo no he leído que esté contraindicado en alguna cosa así. Tal vez tendría que meterme un poco más a profundidad. de acuerdo, doctor. Ahora una pregunta en cuanto al esquema de vacunación. Nada más como para aclarar porque hay algo de confusión. Sabemos que cuando no tenemos el esquema, pues son dos dosis separadas por 4 semanas. Ujú. Como mínimo, hay un máximo, o sea que después de, no sé, 3 meses, si ya no te pusiste la segunda dosis, pues ya mejor espérate hasta el No, siguiente, la verdad es ¿no? que no. O sea, si voy a inventar, te pusiste la vacuna en octubre, chin, se te olvidó, noviembre, diciembre, enero, febrero y en marzo te vas acordando, no me puse la segunda dosis, no pasa nada, póntela y después cuando empiece la nueva temporada te pones la nueva. No pasa absolutamente nada. De Sobre todo, acuerdo. ¿saben por qué? Porque como les enseñaba en las primeras diapositivas, sabemos más o menos cuál es la temporada de pico máximo, pero nos hemos sorprendido. Y de repente en diciembre, enero no hay nada y dices, ay, pues no. Y en febrero se prende la influenza, ¿no? O al Mm. revés. No, siempre es en diciembre, enero y pasa en octubre. Entonces, no hay un tiempo de que me la puse y me tengo que esperar. Siempre y cuando hayan pasado al menos 4 semanas, hay que ponerla. Y por acá vi una preguntita que me hacían en el chat que si había alguna situación con la vacuna de si me acaba de dar influenza o alguna otra enfermedad Ujú. viral. No, no hay ninguna contraindicación. Si te dio influenza, te puedes vacunar sin ningún tema. También, ¿por qué? Porque pues a lo mejor te dio influenza H1N1 y qué tal si al rato circula la H3N2, ¿no? Mm. O circula la B. Entonces, no hay que esperar nada, no hay que tener ningún, simplemente salir del cuadro en agudo, eso sí, y ya poner la vacuna sin ningún tema. Ok, o sea, esperar hasta que ya no tengamos fiebre, por ejemplo, y Ajá. ya te Salir puedes. del cuadro agudo, que pues si somos así más o menos para poner fechas, 5 o 7 días, Ok. adelante. Sí, justamente esa era la siguiente pregunta, pero pues ya quedó resuelta. Y un par de preguntas más ya para finalizar. Si nos puede dar algo de información acerca de la vacuna mexicana contra influenza. Yo Sí, no. que es la que estamos poniendo prácticamente en todos en los centros de salud y demás. Ahí les va. Me puse así muy específico a buscar las especificaciones de la vacuna. Viene en el lineamiento que les mostré lo básico, que son las cepas y lo que circula. Ahora, ¿cómo está producida? ¿Cómo? No lo sé, no lo encontré directamente, pero aparentemente tiene la misma eficacia que otras vacunas. Esa es la realidad. Voy a ser muy purista, ¿no? Que me haya puesto a buscar así en línea, ¿no? Así de que esto es tal cosa, tal número, tal. No, pero es una vacuna tetravalente con las cepas que ya les había comentado, tanto de Victoria, Yamagata, H1N1, H3N2, y aparentemente debe de funcionar. Yo les soy honesto, y no porque trabaje en una institución de gobierno, ¿no? Pero todos los años me pongo la vacuna que ofrece el gobierno y el año pasado sí me dio influenza, me dio bien puesta, pero no fue grave, ¿no? O sea, estuve como buen hombre sufriendo ahí con fiebre, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, que tenga yo datos más específicos de alguna cuestión muy puntual, no lo sé, lo busqué de verdad y no viene tan fácil, tendrías que hacer yo creo que un clavado a lo que dice Cofepris y demás, pero de que funciona, al menos funciona, pues parece ser que sí. De acuerdo. Y ya para finalizar, doctor, nos preguntan que en el caso de pacientes inmunocomprometidos, nos mencionó que el tratamiento con oseltamivir se puede alargar, Sí. pero ¿qué tanto se podría alargar? Depende del caso. Desafortunadamente aquí sí tampoco tenemos un número exacto. ¿Por qué? Porque es literalmente ir viendo cómo evoluciona el paciente, ¿no? Tenemos pacientes que tienen una neumonía grave, a lo mejor VIH, que viven con VIH y entonces al día 5 siguen intubados, siguen con un SDRA muy importante. Pues síguele los Celtamivir. Cuando empiecen a mejorar,
cuando empiezan a lo mejor a salir de este cuadro gravedad, a lo mejor suspenderlo. Sin embargo, del otro lado es ¿qué tanto 7 días, 14 días? Pues es lo que espera uno, que sea la evolución clásica de la influenza, incluso en influenza en pacientes inmunocomprometidos. Pero también hay que pensar que si no le está yendo bien lo que les comentaba, ¿no? No tanto a lo mejor es la influenza, una sobreinfección bacteriana, neumococos, Staph aureus, entonces más bien no es, y síguele, 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 lo celta, porque de ahí a lo mejor estás pensando que es la pura influenza y ya se metió unas pseudomonas, un Streptococcus pneumoniae y demás, es lo que tienes que tratar. Algo que no comenté, pero muy puntual ya con esto cierro, es que si hay resistencia a oseltamivir, es aproximadamente del 1%, o sea, es muy rara, pero si hay, si llega a haber, pues sí serían pacientes que pues prácticamente van para abajo, pero y ahí no hay mucho que hacerle, la verdad, sería a lo mejor cambiarte a Baloxavir, pero luego también hay resistencia cruzada por otros mecanismos, pero es muy rara la resistencia a oseltamivir, realmente no es frecuente y esa solamente se puede comprobar en laboratorios ya específicos donde se puede secuenciar el virus y demás. Entonces, más bien, pues es más, el huésped cuando no responde, pues darle un poquito más de chance si hay un poco más de replicación viral. De acuerdo, doctor. Pues muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación del doctor Oscar. También, digo, no pudo estar aquí presente con nosotros, pero también gracias a él por haber hecho posible pues este bloque de virus respiratorios. Gracias por estar aquí. Esperemos tenerlo nuevamente con nosotros. Y pues muchas gracias a todos también por estar presentes. Hoy fue la última sesión del año, entonces pues felices fiestas y que pasen buenas fiestas con su familia y nos vemos el siguiente año. Muchas gracias, hasta luego.